Listo, listo, puedes continuar, qué pena. Listo, tranquila, profe. Bueno, entonces como venía diciendo, pues entonces, en algunas empresas que sí tienen recursos humanos, ellas son las encargadas pues, de realizar todas las ofertas necesarias o en caso de que no, los jefes de cada área pues se responsabilizan de hacer este proceso. Siguiente. Como paso número 2 tenemos la recepción de candidaturas. Ya después de que pues todas las ofertas que las hayan publicado, entonces pues empieza las personas que están en busca de empleo a mandar las hojas de vida, a llamar, a enviar correos. Entonces, si se optó por los métodos tradicionales de selección, se debe esperar la recepción de los currículum de los candidatos y si se optó por los métodos más novedosos, la empresa buscará esos candidatos porque pues existen las posibilidades también de que la empresa los busca y no las personas buscan la empresa. La otra. El paso número 3 es la preselección. En este es el momento de elegir al candidato que mejor encaje al puesto a cubrir. Tras una serie de pruebas técnicas, exámenes psicosomáticos, que más adelante en el paso 4 van a estar las pruebas, y una o varias entrevistas, se selecciona al candidato que mejor responda a las necesidades del puesto y a la cultura laboral de la empresa. Bueno, como paso número 4 están las pruebas. Los preseleccionados pasan por las pruebas que determinen para detectar las habilidades y competencias requeridas para el vacante. Estas pruebas pueden ser test psicotécnicos, role playing o técnicas más novedosas como la gamificación. Existen 4 tests que son el de personalidad, actitudes, psicométricos y proyectivos, que dependiendo de la empresa, pues hacen el que requieran. Entonces, estos son los tipos de pruebas psicométricos, que primero está el test de Duarte, que es uno de los más habituales, o las empresas lo utilizan para cualquier puesto que requieran, pues consiste que es una hoja de 8 cuadros en blanco con unas pequeñas formas, pueden ser 3 punticos o 2 rayas, bueno, yo creo que la mayoría los ha visto. Entonces, pues es como completar el dibujo, lo que se imagine, y añadirle el número del orden de resolución del título, o sea, lo que quiere que pase primero, segundo, tercero, así. El otro es dibujar a una persona bajo la lluvia, que es uno también de los más conocidos, en los que logran resolver algunas dudas. Busca como evaluar las características de la personalidad. Perdón, esperen un momentico. Ya, qué pena. Que busca identificar algunas características de personalidad con la técnica del dibujo. Está la otra, que es el de la figura humana, que es una prueba sencilla. También es un test de test objetivo, proyectivo, qué pena. El otro es Proyectivo, de, ajá. ajá, proyectivo. Iba a decir objetivo, pero es proyectivo. De series de dominó está el otro. Es una prueba de inteligencia no verbal y sirve para descubrir la capacidad de postularse, de elaborar conceptos y aplicar el razonamiento. Pues este consiste como como de prueba, ¿cómo se dice? Ay, se me olvidó la palabra. Es una prueba como para medir agilidad mental, ¿no? No, La es parte una, como, la lógica, eso iba a decir la lógica. sí, la lógica, ajá. Ajá. Sigue Karen, por favor. Está el test 360, pues que es el más habitual también, es una serie de preguntas que tiene la empresa, según la empresa y según el cargo, pues son las preguntas.
Está el test de Lusher o test de los colores, que es una prueba de tipo proyectivo también, y se trata de conocer la personalidad del postulante a través de la elección del color. Y está la prueba valente, que también se trata como de rellenar una serie de preguntas que también son como de tipo lógico para medir la personalidad del postulante. ¿Quién sigue? ¿Quién nos va a hablar de la entrevista? Instructora, ¿me ¿Karen? escucha? Sí, señora. Sí, sí, te escuchamos. Bueno, señora. La entrevista cara a cara con el candidato siempre será uno de los puntos más importantes del proceso de selección, ya que es el procedimiento en donde el entrevistador puede determinar las diferentes actitudes o aptitudes, pues ya de la persona que se va a entrevistar. En la entrevista se debe mirar a los ojos a los candidatos, ver su lenguaje corporal e intentar descubrir de forma directa sus habilidades y sus experiencias. En el paso 6 proceden con la valoración y la decisión. Pues ya que no todos los candidatos son iguales y por lo tanto las entrevistas tampoco deberían ser iguales porque hay entrevistas que se tornan un poco más interesantes que otras que de pronto la capacidad de expresión corporal de la persona puede ser más abierta y se puede dar para más conversación, entonces pues no son iguales las entrevistas y es necesario que una vez realizadas las entrevistas personales dediquemos los siguientes días a analizar y valorar los pros y los contras de cada uno de los candidatos entrevistados e ir comparándolos con el perfil profesiográfico y con la descripción del puesto de trabajo que habíamos diseñado en el punto 4 de la lista. Bueno, bajo la valoración y la decisión, yo creo que es uno de los puntos más importantes porque gracias a la decisión que se tome, pues así mismo se va desarrollando el proceso del empleador, ¿sí? Es importante que las empresas tomen una buena decisión a la hora de elegir un candidato o elegir a una persona para el trabajo, porque el capital humano es básicamente es parte del éxito de los procesos y los departamentos que maneja una organización. Mm, Buenas noches. Dentro de este proceso entramos a ver la contratación, que es como el final de este proceso de reclutamiento y de selección. En este paso es en el que se incorpora la organización del candidato elegido. Es el momento en el que se le explica todos los aspectos legales y contractuales de su contratación, como por lo que es el salario, lo que son todos los temas de valores de la empresa, se le da a conocer los reglamentos de la empresa y pues se le resuelve cualquier inquietud a la persona contratada. Sigue, Karen. Ya después de esa contratación entramos a la incorporación, en la cual es muy importante señalar que la selección del personal no termina solamente con la contratación, sino que luego pasa a una incorporación, que es donde se entrega el personal contratado, la persona contratada a su puesto de trabajo, en el cual debe ser un punto básico en la selección del personal, ya que pues como han dicho mis compañeros, es muy importante seleccionar el personal de acuerdo a la necesidad de la empresa. Sigue, Karen.
Para las compañías, el proceso de selección del talento tiene un rol protagónico dentro del desarrollo de las organizaciones. Por ello es importante poseer las herramientas correctas tanto para el reclutamiento como para la selección. En muchas ocasiones hay empresas que no cuentan con, con el área de recursos humanos, sino que es el encargado de cada área, digamos, la persona encargada en contratar a la persona que necesita la empresa. En este caso, doy un ejemplo, si no se encuentra recursos humanos en la empresa de textiles, entonces el supervisor de corte, un ejemplo, es el encargado de contratar el personal para su área, o el personal de recibo, o el personal de despacho. Cuando pasa esto, cuando no cuentan con el área de recursos humanos como tal. ¿Qué se debe tener en cuenta dentro de este proceso? Uno, una mala decisión no solo acarrea bajos rendimientos y gastos de tiempo y dinero, también afecta la imagen de la empresa e impacta en sus colaboradores. Esto debido a que si nosotros, como llegando a emplear a una persona, digamos, una mala decisión al emplear solamente porque es un amigo o porque es un conocido, sin tener la experiencia como tal, esto va a afectar, uno, que vamos a tener reprocesos, dos, gasto de tiempo, tres, dinero, porque digamos que no está produciendo esta persona como nosotros queremos que produzca, y aparte de eso, va a afectar porque pues, va a afectar también a nuestros colaboradores. Otro punto es una buena selección aborda a un candidato desde distintos enfoques, conociendo sus cualidades y las formas en las que las aplicará en el momento oportuno. Así genera posibilidades de un ambiente productivo y eficaz, además de un agradable clima laboral. Como anteriormente lo dije, es importante tener en cuenta que la persona a contratar tenga los conocimientos, sea competente al área en el que se va a contratar, valga la redundancia. Entonces, ¿esto es para qué? Para que uno sea productivo y dos, pues también tenga un ambiente laboral agradable. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. ¿Me hacen un favor? Ya que están ahí con la presentación, se me devuelven a la diapositiva donde están hablando de la preselección, porfa. Eso, muy bien. Muchas gracias. Bueno, no, quería aclararte, digamos que muy bien, porque me gustó porque ustedes establecieron pues como allí, como el paso a paso. Ahora les muestro de pronto un programa ahora básico del proceso para de pronto ser un poco más específicos como en esas actividades pues que se hacen puntualmente allí, ¿no? Pero quiero aclararte que en el proceso de preseleccionar no se habla propiamente de las pruebas y de las entrevistas, sino que se habla, es el punto donde cogemos las hojas de vida, las recolectamos y empezamos a mirarlas a la luz de esa solicitud de personal o a la luz de la información que estoy manejando en el perfil, ¿sí? Entonces yo tengo un perfil y yo todo el tiempo lo estoy mirando, bueno, es que necesitamos una persona de tal edad a tal edad, que sea con estas características, que tenga este nivel educativo, este nivel de experiencia. Entonces, con esa información es que yo me voy a mirar las hojas de vida y yo empiezo a hacer una preselección de esas hojas de vida. Entonces, yo arranco mirando eso y empiezo a descartar, ¿no? Entonces, es que yo necesito un rango entre 25, 45 años. Entonces, todas las hojas de vida que no estén dentro de ese rango de edad, pues yo la voy descartando, ¿sí? Y ese es el momento que uno hace preselección de hojas de vida o preselección de candidatos
para luego pasar a la siguiente etapa, que ustedes la tienen muy bien definida después, aparecen las pruebas, ¿cierto? Que es digamos que ahí es donde uno habla de ya la selección y entonces son todos los filtros que uno establece pues para poder evaluar esos candidatos que inicialmente preseleccioné. Entonces quería como hacerles esa aclaración como en este punto. Tengo digamos, otras cosas que decir, pero yo en este momento prefiero que pasemos al proceso de inducción. Las cosas que tengo que decir de esta exposición son más de aclararles un poco más, por ejemplo, el tema de las pruebas, ¿sí? Que obviamente digamos que hicieron una muy buena investigación. Estas son las pruebas tradicionales pues que se están trabajando, ¿cierto? De pronto contarles cómo es que nosotros escogemos esas pruebas y qué es lo que miramos allí, por qué miramos esto, de pronto como contarles eso, ¿no? En la entrevista también es un paso muy decisivo y ustedes tienen mucho que ver. Resulta que estamos mirando este proceso porque es que ustedes desde sus áreas en algún momento van a tener que verse involucrados en el proceso. Y a mí me gusta, yo particularmente les cuento por experiencia, a mí me gusta que los jefes de área o las personas de la misma área se involucren en el proceso, porque nadie más que ustedes saben cuál es el personal que necesitamos en el área logística, qué es lo que nosotros necesitamos, qué tipo de personas necesitamos, con qué características. Es vital ese tema de la honestidad, de la rectitud, porque ustedes manejan todo ese tema de la responsabilidad implícita, ¿sí? Entonces, ahorita les comento un poquito más sobre eso. Este grupo también habló sobre la incorporación y la incorporación tiene que ver con el siguiente tema. Por eso es que quiero que lo abordemos para luego unir, digamos que este proceso de selección con ese proceso de vinculación, contratación y con esa inducción. ¿Listo? Entonces, el siguiente grupo, por favor, y yo luego, muchas gracias. El siguiente grupo de inducción, si no estoy más, él es el grupo de Valentina, ¿cierto? De Diana. Sí, señora. ¿Cierto? Bueno, listo. Buenas noches. Mi grupo está Buenas conformado por Diana Grisales, Diana Carolina Hernández, Alexandra Amado, Mariana Bernal y John Cáceres. El proceso que nos tocó a nosotros es el proceso para desarrollar a las personas, inducción. La formación y desarrollo del personal. El desarrollo del personal es un proceso sistemático centrado en la formación de empleados que satisfacen las necesidades de la empresa y al mismo tiempo en el estudio y desarrollo del potencial productivo y educativo de los empleados de la empresa. Hay un conjunto de medidas en él, las cuales son la formación de nuevos empleados, es el desarrollo profesional de quienes buscan trabajo, la capacitación de especialistas se lleva a cabo para dominar nuevas profesiones o habilidades en los trabajadores. La capacitación en profesiones relacionadas se lleva a cabo para ampliar el nivel de habilidad en ellas. Y la formación adicional, que es para los empleados con la educación y experiencias necesarias. Bueno, los objetivos de desarrollo del personal, uno es aumentar el potencial laboral de los trabajadores para resolver problemas y tareas personales en el campo del funcionamiento y el desarrollo de la organización. El incremento de la eficiencia laboral, disminución de rotación del personal, capacitación del personal líder, formación de empleados jóvenes y capaces, lograr una
una mayor independencia del mercado laboral, adaptación a las nuevas tecnologías, crecimiento de las habilidades sociales de los empleados y su satisfacción laboral. Pues un ejemplo de de la disminución de la rotación del personal, pues es que hay trabajadores, hay empresas de que, por ejemplo, donde yo hacía las prácticas, había muy poco personal, entonces les tocaba como repetir siempre las mismas actividades y a veces cometían errores, pues porque se acordaban como que estaban en un área y era que no, que estaban en la área contraria. Entonces, pues ya tenía el personal cada uno asignado en sus de áreas ya definitivas, entonces pues ya no va a haber casi rotación con el personal y pues la capacitación del personal líder es muy importante ya que eso depende de cómo trabajen los demás compañeros de ellos para así cumplir con las estrategias que se proponga la organización. Medidas de desarrollo del personal, la preservación del desempeño, adaptación del personal a las condiciones cambiantes, preparar a los empleados para tener tareas más complejas, organizacional de asistencia psicológica a empleados que trabajen en condiciones de mayor riesgo. Proceso de cambio en la organización. Un proceso de cambio es fundamental que la organización conozca y desarrolle el talento que albergan sus empleados, alineándolos con la misión y los nuevos objetivos estratégicos. Esta labor debe realizarse desde la misma planeación estratégica y se desarrolla en procesos tácticos y operativos, dando lugar al diseño e implementación de modelos para desarrollar y gestionar el talento interno en la organización. Definir el perfil competencial requerido por la organización, evaluar el potencial de las personas que componen la organización, detectar necesidades de formación y gestionar los planes de formación complementaria, manejar la adecuación puesto-persona, actuales y futuras incorporaciones, evaluar el desempeño tras la implantación de los planes para potenciar el talento. Lo siento, sigo yo. La comunicación de recursos humanos en el plan de empresa. Pues la comunicación es una herramienta muy útil para dar a conocer al público la oferta de una empresa, pero también para mejorar el funcionamiento interno de todos sus departamentos. Eso quiere decir que si pues en el mismo departamento o en cada una de las áreas no se tiene una comunicación, ya sea acertada, pues obviamente no les va a funcionar al momento de postular algo, alguna vacante o algún trabajo y cosas así por el estilo. También uno de los que puede salir más beneficiados de la última estrategia, pues siempre va a ser recursos humanos. Ellos siempre tienen que tener una comunicación muy exacta. Buenas noches. Capacitación personal. La capacitación del personal es un conjunto de acciones desarrolladas en el marco de un concepto único de entrenamiento organizacional y enfocado en la capacitación sistemática del personal. Además, estas acciones tienen un impacto positivo en el cambio del nivel de calificación y productividad de los empleados de todos los niveles jerárquicos, satisfaciendo las necesidades individual de capacitación y la necesidad de la organización de empleados capacitados. Pues entendiendo esta parte de la capacitación, lo que las nuevas personas o el nuevo personal que va a ingresar a la empresa con esa capacidad más o menos con varios conocimientos de las actividades que se realizan en la empresa y las que va a realizar en su puesto o cargo. Siguiente. Bueno. Estrategias.
tenemos aquí varias estrategias. La primera es el reclutamiento. El reclutamiento es una de las principales acciones del proceso de gestión de talento. De hecho, es la primera, pues consiste en la capacidad de atraer y contratar talento. Que las acciones de reclutamiento sean efectivas nos obligan a diseñar una estrategia que se basa en el employer branding. Lo que tiene que ver con el reclutamiento es como la selección del personal más adecuado para realizar las labores que se requieren en la empresa. Lo que se trata de lo que quiere decir la estrategia employer branding es como la imagen, bueno, en español es la marca del empleador. Lo que quiere decir es que es la perspectiva que tienen sus empleados hacia la empresa y las personas que quieren ingresar a la empresa hacia ella misma. O sea, digamos, como nosotros tenemos una perspectiva hacia una empresa. Eso es lo que se entiende por employer branding. La siguiente es la incorporación. La incorporación a la empresa es un proceso. Este permite que los nuevos empleados se puedan convertir en miembros productivos de la organización. El siguiente plan estratégico. El proceso de desarrollo e implementación de planes estratégicos y políticos de gestión de talento con el objetivo de conseguir las metas que se han planteado en la creación de la empresa. Quiere decir que el personal que van a contratar sea productivo para la empresa y así poder lograr su misión o visión que tengan. Evaluaciones de 360 grados. Las evaluaciones de 360 grados es una herramienta que poseen los líderes y que les permiten evaluar el desempeño del trabajo del resto de los miembros del equipo. Quiere decir que es como calificar pues el personal dependiendo de sus actividades que realicen para ver, digamos, cuál es el que más desempeño tiene en su labor. Retención. Por último, la retención. Este es el esfuerzo sistemático que hace orientado a mantener la empresa a los mejores profesionales. La retención del talento de la organización también se orienta en crear y fomentar un ambiente de trabajo y clima laboral favorable a la cultura de la alta retención. Entendiendo esto, se podría decir que es como mantener en la empresa un personal el cual sea productivo y que tenga buena, ¿cómo se dice? Comunicación entre los compañeros, pues una buena, ¿cómo se podría decir ahí? Que no sea problemático, en pocas palabras. Sí, mantener un clima organizacional sano, ¿no? Eso, sí, señora. Bueno, otras estrategias son el desarrollo del liderazgo. El liderazgo empresarial hace referencia al conjunto de actividades intencionales orientadas a la consecución de objetivos en pro de mejorar la calidad de las habilidades, así como las actitudes de liderazgo en cada uno de los componentes de la organización. El desarrollo profesional es el proceso de establecer las metas y diseñar los planes empresariales. Estos son los encargados de enlazar los objetivos con los logros particulares de cada uno de los miembros del equipo. En definitiva, es la planificación de la carrera. Programas de reconocimiento. Es una forma de identificar y motivar a las personas y equipos que intervienen. Estos contribuyen a través de sus comportamientos y acciones para la consecución del éxito de la organización. Competencias. Las competencias son los comportamientos, las características, las habilidades y rasgos de personalidad
que identifican a los mejores empleados, es decir, aquellos que tienen éxito. Procesos. Cada organización trabaja para la realización de una misión y una visión, que se logran mediante estrategias y la ejecución de las mismas, las cuales se llevan a cabo por el Departamento de Recursos Humanos. Algunos de sus procesos son la planificación de recursos humanos, la cual incluye reclutamiento, selección, contratación, capacitación, orientación, evaluación, promoción y despido. Otra que es la remuneración del empleado y administración de beneficios. Otra de gestión del rendimiento y otra de relaciones laborales. Todos los procesos son esenciales para la supervivencia y el éxito de las estrategias de recursos humanos. Y ningún proceso individual puede funcionar de forma aislada. Tiene que haber un alto nivel de conformidad y cohesión entre estos mismos. El diseño eficiente de estos procesos, aparte de otras cosas, depende del grado de correspondencia de cada uno de estos. Esto significa que cada proceso está subordinado con el otro. Comienza desde la planificación de recursos humanos y hay un valor agregado continuo en cada paso. Como pueden ver, ahí está el proceso de inducción como debe pues, de ser normalmente, por una bienvenida, una entrega de material, recorrido por todas las áreas, una asignación del tutor, una evaluación y el seguimiento de retroalimentación. Como explicaba mi compañera Alessandra, el proceso de inducción, este tiene tres etapas. La primera, la inducción general, sobre el proceso productivo y las políticas generales de la organización. La segunda, inducción específica sobre aspectos importantes del oficio a desempeñar, tales como factores de riesgo a los que estará expuesto el trabajador, estándares de seguridad, elementos de protección personal, especificaciones de calidad, costos y productividad. Tercera, evaluación del proceso anterior. Es fundamental que se dé a este proceso un enfoque integral, interdisciplinario y que se desarrolle en un ambiente de excelente comunicación y participación para que se pueda alcanzar los objetivos planteados por la organización. Aquí sigue la inducción general. En la inducción general se otorga información relativa a la organización como sistema. En ella se presentan los siguientes aspectos: el organigrama, la misión, la misión y los objetivos de la empresa, políticas y compromiso de la gerencia con la salud y la seguridad, las normas generales sobre saneamiento básico, los aspectos relativos a la relación contractual laboral, los programas de desarrollo y programación del personal, generalidades sobre seguridad social, los sistemas de retribución, reglamentos, régimen disciplinario y otros aspectos de interés institucional que sean pertinentes para el caso. Pues hay casos de que la misma empresa, ellos te entregan como todo el manual de ellos, qué es lo que hacen, a qué se dedican, su misión, su visión, cuáles son sus objetivos a largo, corto, mediano y largo plazo, cuáles son sus estrategias. Por ejemplo, donde yo hice las prácticas, ellos me hicieron leer casi que todo el manual de ellos, no, me lo hicieron leer todo, eran como más de 30 páginas, súper largo, y pues todo me lo tuve que leer porque tengo que conocer primero de ellos cuáles son sus estrategias, a qué se dedican, cuáles son sus normas, cuáles son sus aspectos y cuáles son sus programas a desarrollar. Ay, qué pena. Inducción específica. La inducción específica debe considerar una información mínima sobre los siguientes asuntos: el tipo de entrenamiento que recibirá en su oficio. Aquí, pues obviamente se le debe otorgar al trabajador, al empleador, un oficio, una información sobre lo que va a realizar, las obligaciones y derechos del empleador y del trabajador en el campo de la salud ocupacional. Siempre es importante que
que tengan una inducción sobre eso. En varias empresas lo primero que hacen es dar inducción de salud ocupacional. Y en este caso a mí me tocó así, primero la inducción de salud ocupacional para saber cuáles medidas debo de precaver. El panorama específico de factores de riesgo de acuerdo a la sección o puesto de trabajo y el mapa de riesgos de la empresa. Como en todo lado debe haber un mapa específico de la empresa donde debe haber entradas y salidas, también obviamente de seguridad, ¿cómo se dice? De punto de evacuación. Los estándares o normas de seguridad por oficio, pues es recomendable entregar una copia de los estándares y procedimientos seguros que el trabajador debe poner en práctica en su puesto de trabajo. En este punto, pues yo quiero hacer un ejemplo. Cuando yo estaba pues, haciendo las prácticas, allá lo que hacían era que cuando ya estábamos pues, en esta área, apenas empezar a las 7 de la mañana, antes 5 minutos, pues hacíamos una reunión de seguridad y salud ocupacional para hacer recomendaciones de que debemos tener todos los implementos de seguridad, casco, gafas, botas, guantes, todo, absolutamente todo, porque también es un riesgo como para nosotros y como para la empresa. Los equipos de protección personal requeridos en la sección, siempre es importante, pues como lo decía ahorita, como también darle una barrita a las normas que le dieron, o también siempre estar precavido de que voy aquí a la esquinita solamente a ver algo, ¿no? Pues siempre uno tiene que tener esa seguridad ante todo, tener su casco, sus botas de seguridad industrial, sus guantes, porque pues uno nunca sabe qué pueda pasar en ese transcurso, así sea de 1 metro, de lo que sea, pues uno debe tener sus implementos de seguridad solos para ellos. Obviamente si les llegan a dañar en alguna ocasión, deberán pues pedírselos, ya sea al área asignada, ya sea pues a recursos humanos o a seguridad, a seguridad y salud del trabajo. Bueno, También por lo está que el estoy procedimiento a seguir escuchando, en caso de Alex, el procedimiento a seguir en el caso del accidente de trabajo, pues el propósito es lograr que se reporten los accidentes de trabajo y que pues se disminuyan las posibilidades de agravamiento, complicación de lesiones, aparte de que sean leves. Pues en donde yo hice las prácticas específicamente había un compañero de que él hizo una fuerza alzando una mesa, por no pelear yo a otros compañeros, él dijo, no, yo puedo solo, y alzó una mesa re pesada, y tuvo un esguince en la mano derecha. Entonces decía que era una lesión por las actividades que le habían puesto a la empresa asignadas. Pues revisando cámaras y todo, pues nos vinimos a dar cuenta de que no era así, que pues él hizo una actividad fuera de lo común de que tenía que estar asignada, y al momento de hacerla, pues no pidió ayuda, entonces eso le ocasionó el esguince en la mano, y pues fuera de eso él quería demandar a la empresa porque pues decía que la empresa no quería prestarle la importancia de eso, pero era porque no era un accidente pues en sí laboral, sino fue por él mismo que lo ocasionó por no tener las precauciones adecuadas y no tomó las capacitaciones que se le habían dado a ellos, pues para tener el autocuidado de ellos. El procedimiento básico de emergencia, todo supervisor tiene que tener una etapa de inducción. El trabajador conozca las emergencias más comunes que se pueden presentar, las salidas y vías de evacuación, la ubicación de los extintores y otros aspectos generales que la empresa considere conveniente al tratar en el momento, de acuerdo a la clase de riesgo de su actividad económica. Proceso de enseñanza-aprendizaje en el puesto de trabajo. En esta etapa de entrenamiento se propone utilizar el método de los 5 pasos que explica de manera sencilla la forma como se llevará a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, haciendo uso de técnicas participativas de educación que estimulan el aprender a hacer y el aprender a aprender. Este método contempla una secuencia de aprendizaje que consiste en indagar y preparar al trabajador, demostrar las tareas que tiene que realizar, ensayar la ejecución de las operaciones, hacer seguimiento y comprobar si el trabajador logró los objetivos y, por último, estimular la participación. Bueno, continuando con los procesos de enseñanza
aprendizaje en el puesto de trabajo, pues aquí tenemos los 5 momentos. El primer momento es indagación. Lo primero que hay que hacer, una vez la persona esté cómoda y bien ubicada, es preguntarle lo que ya sabe de la operación. Esto permitirá que el supervisor, en el momento de la demostración, pueda hacer énfasis en los aspectos donde el conocimiento del trabajador no es suficiente para el logro de los objetivos propuestos, o dejar de lado otros donde sus habilidades y destrezas sean las necesarias para realizar de manera correcta y segura la tarea. El segundo momento es la demostración. En este se trata de explicar paso a paso las tareas que componen la operación o puesto de trabajo, integrando lo nuevo con el saber previo del trabajador, usando palabras que pueda comprender fácilmente o explicando las palabras técnicas que se utilicen. Bueno, el tercer momento, ensayo. El facilitador o supervisor debe hacer que el nuevo empleado realice la operación explicando los puntos claves, sin olvidar reforzar los aciertos y corregir los errores cometidos. Este momento le suministra al facilitador información importante sobre el tiempo que dicho trabajador necesitará para culminar con éxitos sus objetivos. En el cuarto momento encontramos el seguimiento. Una vez el trabajador se encuentre por sí solo realizando el oficio, el facilitador debe evaluar la efectividad del entrenamiento, identificando las áreas donde es necesario reforzar o dar reconocimiento. Esto debe repetirse hasta que se tenga la certeza de que el trabajador está en la capacidad de realizar labores que se le encargan cada vez con el mismo nivel de acierto. Además, es necesario indicarle a dónde y a quién puede acudir en caso de dudas o inquietudes. Quinto momento, participación. Cuando las personas participan en la solución de los problemas de sus áreas, pueden documentar las experiencias en fichas ilustradas que ayuden a reforzar el entrenamiento en el puesto de trabajo. Programas de inducción y entrenamiento. La efectividad de las acciones del supervisor o del administrador de línea dependerá de la forma como cada miembro de su grupo realice el trabajo y lo entregue con el resto del proceso productivo. Esta condición está íntimamente relacionada con la forma como se llevan a cabo los programas de inducción y entrenamiento en sus secciones, los cuales deben estar orientados a mejorar el desempeño del trabajador en 4 puntos básicos: la seguridad, la calidad, la productividad y control de costos. Los programas de inducción y entrenamiento, para que sean efectivos, deben partir de las siguientes premisas. La salud ocupacional es responsabilidad del personal dirigente. Es responsabilidad ya que los funcionarios con nivel de dirección y coordinación ofrecen adecuadas condiciones de trabajo a controlar y velar por el personal a su cargo. Tenga la debida información sobre los riesgos a los que está expuesto y asistan a los planes de capacitación. Pues ahorita, como yo lo estaba hablando en la anterior diapositiva, pues el personal de salud ocupacional pues está obviamente a cargo de nosotros, y nosotros como empleados debemos tener obviamente nuestras pertenencias, todo nuestro equipo de seguridad, pues como lo dije ahorita: casco, botas, gafas, guantes, todo, pantalón y camisa. Porque obviamente los que están a cargo de nosotros en sí sobre eso, pues son los personales de la salud ocupacional. Iba a decir algo, se me olvidó. La seguridad es una condición inherente a la ocupación. Quiere decir que a los procedimientos de operación se deben integrar paso a paso los estándares de seguridad. Lo anterior se hace efectivo cuando se establezca claramente que la dirección atribuye tanto importancia a la seguridad como a la producción, a la calidad y al control de los costos, y cuando se logre convencer el trabajador de que él es responsable de la seguridad de su trabajo.
El recorrido por la empresa. Recorrer la empresa con el empleado y asegurar que haya entendido con claridad cada punto importante explicado sobre la empresa. El puesto de trabajo. Hablar de qué se trata su puesto de trabajo y dónde estará ubicado. El objetivo por el cual está en ese puesto y cuál va a ser su labor a desempeñar. Y por último, pues las funciones del puesto, que son las labores que están a cargo del empleado, que describe con claridad y minuciosidad qué es lo que va a hacer el trabajador y cómo tiene que hacerlo. Pues obviamente siempre se les hace a ellos como una semana, si no estoy mal, de inducción de lo que se va a hacer, qué va a hacer en ese puesto y también para que se conozcan entre sí con sus compañeros. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muy bien. Suficiente información, muy completa, aunque al principio me tenían un poquito sufriendo porque yo dije, bueno, van a hablar de desarrollo, van a hablar de capacitación, van a hablar de, sí, de estrategias y pues muy interesante, pero entonces estaba pensando que de pronto no iban a abarcar el tema de la inducción, pero bueno, lo encontramos y una información muy completa. Muchas gracias, Inés. Muy bien. Bueno. Entonces, vengan, yo comparto en este momento pantalla porque les quiero mostrar este flujograma básico que les digo que aparece el proceso de selección, pero también aparece el proceso de inducción. Y les voy a explicar por qué aparece eso así. Sí. Vamos a ver si ya. Bueno. Listo. Muchachos, la idea es que con estos dos primeros procesos, ¿cierto?, que hemos abarcado, el proceso para integrar a las personas que tiene que ver con reclutamiento y selección y la contratación y pasamos a la inducción. Si ustedes ven este flujograma básico, aquí están especificados todos esos puntos. Digamos que la inducción y la contratación aparecen allí como un solo punto, no hay un despliegue total, pues como de las actividades que se realizaría, por ejemplo, en la inducción, que sabemos que ya hay una inducción general, una inducción específica, un momento de evaluación, de seguimiento y todo esto. ¿Por qué, digamos, está planteado de esta manera este flujograma básico? Porque desde el modelo de competencias y desde la metodología que abordamos cuando tocamos las competencias laborales, digamos que los dos primeros procesos que acabamos de ver los denominan o los agrupamos y los denominamos gestión para la provisión de cargos. ¿Sí? Entonces, denominamos ese gran proceso como la gestión para la provisión de cargos y ahí incluyo la contratación e incluyo la inducción, ¿cierto? Hay muchas maneras, digamos, ustedes se van a encontrar varias maneras, digamos, de encontrar este proceso de selección. Unos hablan de proceso de selección, otros dicen, bueno, hablemos del proceso de preselección, de selección, hablemos del proceso de atraer a los candidatos, de atracción de los candidatos. De hecho, ahorita hay algunos cargos que se llaman así, ya se llaman el analista de atracción de candidatos, ¿sí? Ya no les dicen los analistas de selección o los, ¿sí? Digamos que desde el modelo de competencias, entonces tocamos estos puntos, hablamos de estos 13 pasos pues que se dan, y dentro de este paso a paso, como nos lo explicaba el primer grupo, que nos lo explicó muy bien allí, sino que ellos agruparon, digamos, las varias actividades en grandes pasos. Si ustedes se dan cuenta, en el punto 2 y 3 están hablando de la solicitud de personal y están hablando de la revisión del perfil. Para yo hacer un proceso de selección, indiscutiblemente yo tengo que partir del primer proceso, es decir, yo tengo que partir de la revisión y la información que están estructurados en los perfiles.
Si yo no veo esa información, hay un documento adicional en el proceso de selección que se llama solicitud de personal o se llama la requisición. Es un formato mucho más sencillo que la descripción, en donde se organiza brevemente como hagan de cuenta como hacer una breve descripción de ese candidato sin mucha información. Entonces yo encuentro las funciones claves, encuentro el rango de edad, el género, de pronto el estado civil, encuentro la información del cargo, o sea, el salario, el tipo de contrato, quién va a ser el jefe, bueno, toda esta información la encuentro allí. Por eso en el punto 2 dicen solicitud de personal, están haciendo referencia a ese documento. Pero ese documento, como es tan sencillo, a mí me obliga a ir a mirar toda la información que está en el descriptivo, ir a mirar todo lo relacionado con los documentos que nosotros hicimos en la primera fase, ¿sí? Si yo no hago esto, entonces es como irme ciega a buscar personal sin saber exactamente con qué características, requisitos, y esas características y esos requisitos, vuelvo y les recuerdo pues como ese punto, uno no los determina porque es que a mí se me ocurrió, porque es que o el jefe quiere una niña bonita porque es que quiere recrear el ojo, no, la intencionalidad no es esa, la intencionalidad siempre, ¿quién fue que me hablaba del primer grupo sobre estrategias de marketing? Están amarrados a estrategias de marketing. Cuando, por ejemplo, lo que yo les hablaba de esas impulsadoras de protocolo, es una estrategia de marketing, es decir, es una niña con unas características físicas que yo estoy seguro que el género masculino va a sentirse atraído por esa belleza y va a lograr, ¿cierto?, impulsar o va a lograr ventas en el producto que está ofreciendo. O sea, tiene una intencionalidad. Siempre las cosas tienen una intencionalidad. Las características y los requisitos que se establecen es frente a las necesidades que la organización está requiriendo en su momento. Y como ustedes saben, pues el mercado cada vez exige más, las empresas tienen que ser más competitivas, pero esas exigencias nos están también generando de que el personal no es el personal que necesitaba hace 10 años, no es el mismo personal que estoy necesitando en este momento, porque es que las condiciones cambiaron, la vida cambió, el mundo del 2000 para acá empezó a generar nuevas cosas, entonces los perfiles son diferentes. De hecho, yo diría que los perfiles, toda esta documentación que ustedes hicieron al principio, es una documentación que se establece, pero que en la medida en que va pasando el tiempo se va ajustando, se va ajustando a esas necesidades, ¿no? A esas necesidades que está demandando el mercado. Entonces, quería mostrarles es cómo este primer proceso se vincula con el anterior y cómo, de alguna manera, desde esa revisión de perfil, entramos a unas fuentes o medios de reclutamiento. Cuando uno habla de reclutamiento, habla de la parte donde yo voy a traer a los candidatos. Entonces, ¿cómo los voy a traer, no? Pues yo voy a generar los anuncios en el empleo, en Computrabajo, voy a generarlo en el Facebook, en el Instagram, bueno, digamos que en todas esas fuentes o medios de reclutamiento que hay, y yo atraigo a ese candidato. Entonces, el atraerlo, y ahí creo que también el primer grupo habló de la employer branding, ese tema de la marca, de la empresa, hoy en día tiene que ser muy fuerte. Entonces, si ustedes ven, las empresas ahora tienen redes sociales, entonces tienen su página en Facebook, tienen su página web y en la página web está el trabaje con nosotros y están mostrando todo el tiempo las cosas buenas y positivas que tiene la empresa. Eso es el employer, es mostrar
los aspectos positivos de la empresa. ¿Para qué? Para que los candidatos se sientan atraídos, para que usted diga, ay, qué chévere trabajar en esta empresa, yo voy a registrar mi hoja de vida y me voy a registrar en el trabajo con nosotros, para que yo empiece a acumular allá mi banco de hojas de vida, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista es que se empiezan a, digamos, a asumir estas estrategias de marketing y estas estrategias de mercadeo para llegarle al mundo, llegarle a todos los candidatos, a todas las personas y atraerlos, ¿sí? Atraerlos. Al atraerlos, ahí es donde entrábamos al punto de la preselección de las hojas de vida, y yo como las preselecciono, vuelve y juega. Otra vez voy a mirar qué características o qué requisitos es que yo necesito, y a partir de esa información es que yo voy a preseleccionar. Cuando ya entro a aplicar pruebas y a hacer entrevistas, pues digamos que también las pruebas y las entrevistas, yo tengo que, el perfil me determina qué pruebas es que tengo que aplicar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, les voy a comentar, claro está que esto de pruebas es más en los programas de talento humano, en los tecnólogos, en los técnicos, se habla más, digamos, muy ampliamente del tema de las pruebas como una función que ellos van a desempeñar desde la aplicación. La interpretación, definitivamente, por ejemplo, en las proyectivas, la tenemos los psicólogos, no la tiene ningún otro profesional. Porque las proyectivas, que son todas las pruebas de los dibujos, pues están vinculadas con el psicoanálisis, y eso de alguna manera, cuando yo hablo de pruebas proyectivas, es la prueba para poder yo mirar en qué estado te encuentras en este momento, ¿sí? Entonces voy a entrar acá, espérenme en un minuto, yo voy a mostrarles. Los compañeros de la primera exposición nos mostraron las pruebas proyectivas, nos mostraron el Guartec, nos mostraron el 16 campos, no, nos mostraron, perdón, este no es, nos mostraron este de 8 campos, existe otro de 16 campos. Este es el Guartec, ¿no? Muy conocido y muy, ¿qué les digo yo? Pues ya existen videos, tutoriales en donde a usted le dicen, bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer? La invitación siempre yo les digo, traten de no dejarse sesgar mucho por esa información que le ofrecen los tutoriales, porque es que uno mira estas pruebas, vuelve y juega a la luz de un perfil, ¿sí? Y lo ve también desde el punto de vista de cómo usted se encuentra en este momento, por eso se llaman proyectivas. Si hoy yo te pongo a hacer esta prueba, tú me vas a reflejar cómo te sientes hoy, cómo estás hoy, cómo están tus relaciones afectivas hoy, cómo están tus relaciones sociales hoy. Si yo te aplico esta prueba en 10 años, tal vez los dibujos cambien, porque es que tu estabilidad emocional o afectiva puede variar, ¿no? Puede variar. Entonces, estas proyectivas, tanto para los que están en los programas de recursos humanos y de pronto con ustedes las miramos, pero entonces la interpretación sí parte del área de gestión humana y propiamente pues de los psicólogos que hacen una interpretación de ellas, ¿cierto? Pero resulta de que es que la escogencia de esto también está amarrado a eso que hicimos inicialmente. Esta prueba, por ejemplo, es para un nivel operativo, o sea, para los auxiliares logísticos está perfecta, ¿sí? Yo la aplico esta y le aplico el Valentin, ¿cierto? ¿Y qué más podemos aplicar? Yo pensaría que como esas dos, para ya tener una información sobre la personalidad, y el Valentin sí es una prueba de valores, ¿no? Esta prueba, por ejemplo, en la parte logística es una prueba que ya se las voy a abrir para que la miren. El Valentin es la prueba reina en la parte logística, es la prueba reina en los bancos porque manejan dinero, es la prueba reina
para todos los cargos medios y altos, porque manejan personal, ¿cierto? Yo creo que ustedes durante su experiencia, si tienen experiencia y han estado como siempre en la parte logística, yo pienso que ustedes se han visto, pues han hecho esta prueba, la han hecho. Y la han hecho porque, pues porque ustedes en su perfil tienen una responsabilidad implícita. Y es que ustedes están bajo su responsabilidad, bajo la responsabilidad del área logística está la mercancía, los equipos, ¿sí? Ustedes custodian esa parte. Entonces, al custodiarla, yo tengo que evaluar mediante esta prueba qué tan honesto usted va a ser con respecto a eso, ¿sí? Y ustedes aquí, por ejemplo, ustedes que están en el área logística, ustedes, y yo les decía ahora que ustedes tienen unos momentos de intervención en el proceso. Los momentos de intervención están muy fuertes en la parte de, que se me hizo otra vez el cuadrito. ¿En dónde ustedes pueden participar? En los procesos de preseleccionar las hojas de vida. Yo particularmente trabajé de la mano mucho tiempo con un jefe de logística que le gustaba preseleccionar sus hojas de vida. Él iba, miraba, ¿cierto? Él sabía qué personales que necesitaba, con qué características y así las miraba. Llegaba a gestión humana, decía, estas son las hojas de vida que vamos a evaluar. Por favor, aplícale el Valanti. A él le gustaba mucho el Valanti. Le aplicaba esa prueba, le aplicaba el Guarteco 8 campos, terminaban las pruebas, yo sistematizaba y le decía a él, venga, es que esta persona tiene rectitud, les voy a mostrar el sistema del Valanti. El sistema del Valanti te habla de 5, espérate que se abra, ya. Yo no sé si ustedes alcanzan a mirar, pero voy a hacerlo un poquito más grandecito, pues como para que miren. Tiene como cinco variables o 5 factores que se evalúan. Entonces está el valor de la verdad, de la rectitud, de la paz, del amor y la no violencia. Para la parte logística, uno mira mucho esta parte. Y para la parte de dinero y para la parte, sí, uno mira mucho la rectitud. La rectitud está asociada con la honestidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a él le gustaba mirar estos informes. Entonces decía, bueno, este sacó promedio bajo o sacó bajo en rectitud. No lo descartábamos inmediatamente por resultado de prueba, sino que pasaba la entrevista con él. Él hacía las entrevistas. Entonces, en las entrevistas, ¿él qué hacía? Él corroboraba esa información. O sea, iba y decía, bueno, si este sacó bajito en rectitud, hagamos preguntas para validar si efectivamente pues ha tenido inconvenientes con ese valor, ¿no? Entonces, cuando volvía a contarme cómo le había ido con las entrevistas, él me decía, ¿no? Me decía, efectivamente, mira, el resultado de esta prueba coincidió con la información que él me dio en entrevista, o sea que lo descartamos, ¿sí? Y entonces esa era la manera como de hacer el filtro ahí, ¿sí? Digamos que esa es una intervención importante en ustedes, que ustedes pueden llegar a tener. Hay otro punto que yo necesito hablarles también de ese punto, del punto de la entrevista, ¿sí? En el punto de la entrevista, y aquí voy a abrir esta carpetica, denme un minuto, yo les muestro algo. Ay, no me abrió es esta. Es esta. En el momento de la entrevista, miren, hay 2 maneras de hacer la entrevista, ¿sí? O sea, hay dos maneras que de pronto desde gestión humana podemos hacerla. La primera es hacer una entrevista preliminar. La entrevista preliminar es yo coger la hoja de vida, pues previamente a la entrevista yo planeo mis preguntas. Entonces yo digo, bueno, voy a preguntar
por la familia, voy a preguntar puede ser por la educación, voy a preguntar por la experiencia, porque los motivos de retiro, las funciones que desempeñaban sus últimas experiencias, ¿sí? Y al final uno pregunta sobre aspectos personales, entonces uno le dice, bueno, cuénteme quién es Diana Hernández, eh, haga una breve descripción suya, regáleme 5 fortalezas, cuáles son sus aspectos a mejorar, su proyecto a corto, mediano, largo plazo. Si yo en este momento tomara la decisión de que usted es la persona que vamos a contratar, ¿cuál es el aporte que usted le hace a la empresa? ¿Sí? Esas son las últimas preguntas que uno hace de la preliminar, ¿sí? Y generalmente los de gestión humana las hacemos. Creo que David creo que comentó ahorita, hay empresas que no tienen gestión humana. Entonces los que hacen el proceso de selección, todo el proceso de selección son los jefes de área, ¿cierto? Si ese es el caso, entonces al jefe de área le va a tocar hacer esa entrevista, ¿sí? Le va a tocar hacer la entrevista preliminar, coger la hoja de vida, mirar. Y entonces yo ahorita más tarde les voy a compartir, porque yo con un grupo de recursos humanos hace poquito organicé un documento en donde yo les decía, vea, esta es la manera como usted tiene que planear una entrevista. Usted primero tiene que presentarse, luego tiene que hacer una presentación de la empresa, pero hay muchos entrevistadores que llegan y le dicen, cuénteme usted qué sabe de la empresa, y a partir de la información que da el candidato, entonces yo arranco, ¿no? Que es importante, por ejemplo, yo le digo a la gente que necesita o que está ubicado para hacer entrevistas, yo le digo que es muy importante minimizar los nervios y el miedo que lleva a esa persona para esa entrevista. Todos van así, porque todos no saben con quién van a hablar, o sea, es una experiencia nueva, o sea que todos experimentan ese miedo, ¿no? O ese miedo, esa ansiedad, o esos nervios. Entonces yo le digo, muy importante, o yo lo hacía, era que el entrevistador minimice esos nervios. ¿Cómo lo hago? No, pues yo arranco primero diciendo, yo me presento y empiezo a decirle, bueno, ¿qué tal te ha parecido estos días? Estos días han estado oscuros, ¿no? ¿Cómo hizo de frío esta mañana? Sí, empiezo a establecer una comunicación informal, entre comillas informal, pero entrando como en un nivel de confianza que la persona empiece como a sentirse diferente, ¿no? Puedo decir sobre el día, puedo preguntarle cómo llegó, si le fue fácil llegar a la empresa, es que mira que es que ese pedacito allí está destapado y es complicado entrar, me encanta tu reloj, me encantan tus zapatos, ¿dónde los compraste? ¿Sí? Cosas como esas. Una vez usted ya ha hablado un poquito como con esa persona, ya entra con el tema de la presentación de la empresa, entonces usted va a hablar de la empresa. Ese es el momento clave en donde usted va a presentar su empresa también de manera muy positiva, y ahí le estamos dando pie al employer nuevamente. Entonces yo digo, no, esta es la empresa, esta es la multinacional, esta es, ¿sí?, la empresa donde vas a encontrar esto. Es decir, que ese es el momento en donde yo te elevo, ¿no? Yo te elevo, la expectativa y la motivación se te eleva. Dice, yo quiero estar aquí, ¿sí? Una vez yo abarque esa información, pues yo ya inmediatamente paso a hacerle las preguntas puntuales, ¿sí? Entonces, las preguntas puntuales, como les digo, si es una entrevista preliminar, yo arranco en ese orden, ¿no? Vamos a abarcar la familia. Cuénteme con quién vive, cuénteme cuántos años tiene, cada una de las personas con las que vive, qué hacen, usted cómo le aporta los gastos de la casa, ese tipo de preguntas, ¿no? Que luego paso a la educación. Si estoy en una selección de aprendices, pues yo le pregunto a esa persona, bueno, cuénteme qué lo motivó o qué
¿por qué tomó la decisión de estudiar este tecnólogo de gestión logística? Sí, lo escucho. Cuénteme dentro de su proceso de formación qué competencias pues le gustó más, se sintió más afín con esa competencia. Con cuáles de pronto no tanto, ¿sí? ¿Qué se le dificultó? Esas preguntas yo las haría para un aprendiz, para una persona, para un candidato pues que no es aprendiz y que está postulándose para un cargo, de pronto uno hace la pregunta es, ¿usted es arquitecto? ¿Usted estudió arquitectura? ¿Qué lo motivó a estudiar arquitectura? ¿Sí? Como para validar un poco el tema de la motivación y de la vocación. Luego uno entra puntualmente a la experiencia. Entonces en la experiencia uno le pregunta a la gente su última experiencia, cuánto tiempo fue, qué funciones desempeñó, qué logros obtuvo allí o qué reconocimientos obtuvo, cuáles fueron los motivos de retiro. Uno en la hoja de vida se fija mucho, muchachos, se fija mucho en los baches. ¿Qué son los baches? Los baches son los vacíos, ¿sí? Los vacíos, es decir, yo me encuentro en este momento, yo cojo una hoja de vida y resulta de que la persona, su última experiencia fue en el 2016 y estamos en el 2020. Entonces hay un bache o hay un vacío de 4 años. Yo le pregunto, le digo, cuénteme usted, su última experiencia fue en el 2016. Cuénteme en estos 4 años usted qué ha hecho, ¿sí? Usted encuentra un bache por ahí, 1 año, 2 años, usted pregunta inmediatamente, esos vacíos, ¿por qué? ¿Qué hizo? Entonces, dependiendo de la respuesta, pues uno va validando las cosas. A veces uno se encuentra con gente con unos baches grandísimos, ¿no? 10 años, 12 años. Y uno dice, bueno, me desvinculé porque me dediqué a la crianza de mis hijos. Muy válido el asunto, pero son 12 años que te desconectaste del mundo laboral, donde posiblemente estás desactualizada de lo que está ocurriendo y lo que está pasando, ¿cierto? O sea que ese ya es un punto desfavorable, ¿no? Es un punto desfavorable y es un punto que hay que mirar. Ahora, si usted me dice que en ese espacio usted estudió, que usted estuvo permanentemente metiéndose a cursos virtuales o pues de pronto uno miraría ese asunto, ¿no? Entonces diría, bueno, pues por lo menos intentó mantenerse actualizada pues en relación con el conocimiento. Eso es, ¿cierto? Pero yo quiero mostrarles algo aquí. Digamos que esta es una presentación de entrevista, pero quiero mostrarles un punto que yo pienso que aquí es donde está la conexión del tema de las competencias. Y es un punto donde hace la diferencia de la selección tradicional a la selección por competencias. Este es el punto de diferencia, el diferenciador. El diferenciador está en las preguntas. O sea, la entrevista preliminar, lo que acabo de decirles, es importante hacerlo y muchas empresas lo hacen, inclusive preseleccionando hojas de vida. O sea, en el punto donde yo recolecto las hojas de vida y entro a la preselección, a veces las empresas hacen citan a la gente para una entrevista preliminar, yo corroboro datos como un filtro más para yo mirar, estar seguro de que estos son los candidatos que van a ser preseleccionados y van a pasar a pruebas, ¿cierto? Y posiblemente si usted está en la empresa y gestión humana está ahí, pues la va a hacer. Son los encargados de hacerla y ya, digamos, con esa información usted más adelante va a recibir una retroalimentación de la psicóloga, de la de gestión humana. Pero la otra entrevista es la entrevista por competencias, ¿sí? La entrevista por competencias tiene un tipo de pregunta y la pregunta es planeada de comportamiento, es decir, el modelo de competencias dice esto, dice, vamos a tomar una situación del pasado, una situación vivida, ¿cierto? Desde una experiencia real
y a partir de esa situación yo puedo predecir el comportamiento y el desempeño futuro de ese candidato, vinculado ya dentro de la empresa. Esa es como la idea fundamental o lo que digamos enmarca este tema de la entrevista por competencias. Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cómo así que yo de la experiencia del pasado yo voy a poder predecir lo que puede pasar a futuro? La pregunta que se hace, y voy a pasar a la pregunta de comportamiento, bueno, aquí hay unas, es, por ejemplo, yo miro la última experiencia y yo veo que usted trabajó en Colombina. Entonces yo digo, cuénteme una situación en Colombina donde usted le haya tocado manejar un cliente difícil. Cuénteme cuál fue la situación, qué pasó, cómo la vivió, qué solución le dio o qué manejo le dio. Esa es la pregunta, ¿sí? Pero no es hacer la pregunta porque sí o porque es que se me ocurrió, no, es yo miro el perfil, ustedes se acuerdan del formato 6, ¿no? Entonces en el formato 6 yo tengo unas competencias organizacionales y unas competencias específicas. Yo me voy a mirar esas competencias específicas y yo veo que el perfil de ustedes, por ejemplo, de un coordinador logístico, tiene el tema, la competencia específica de liderazgo. Entonces yo voy y entonces miro una pregunta para valorar ese liderazgo. Entonces yo digo, cuénteme una situación en Colombina en donde usted, digamos, haya presentado un proyecto con su equipo de trabajo y que haya logrado un reconocimiento por parte de la empresa. Ahí yo puedo mirar primero mirar de pronto el trabajo en equipo, pero también validar la manera como usted lideró ese proyecto, la manera como usted se involucró en él, ¿sí? Y esa es una pregunta de un caso exitoso. Si yo quiero mirar un caso no exitoso, entonces yo diría, bueno, cuénteme una situación en donde con su equipo de trabajo, cuénteme una situación en donde su equipo de trabajo entró en discordia, no se colocaban de acuerdo y eso generó problemas entre ellos, problemas de clima internos en el grupo de trabajo. ¿Usted qué hizo en esa situación? ¿Qué pasó? ¿Cómo la vivió? ¿Cómo la resolvió? ¿Cómo la manejó? ¿Sí? Esas son las preguntas planeadas de comportamiento y son las preguntas que validan competencias, ¿sí? Entonces yo quería contarles esto porque si ustedes, por ejemplo, llegan a una empresa en este momento y resulta de que como creo que dijo David, llegaron y resultó que es que la selección la van a hacer ustedes, pues ustedes tendrán que mirar a ver si de pronto, ojalá por allí existiera el tema del aprendiz de recursos humanos como para apoyarse en el tema del reclutamiento, ¿no? Porque pues ellos son fuertes en esa parte de reclutamiento. Contame, Heidi. Licenciatura, lo que pasa es que cuando yo, digamos, entré a las prácticas, digamos, eso es una empresa mediana, ¿no? Entonces, Una empresa mediana. La jefe de recursos humanos, digamos, era la misma, hacía la función también de gerente, porque era la hija del dueño, ¿no? Entonces, ella, digamos, pues, ella me y ella me preguntó cómo le ha ido, cómo está, se mojó, que no sé qué, entonces ya digamos que uno ahí entró como un poquito más en confianza. Entonces ella me preguntó el nombre completo, que cuántos años tenía, que con quién vivía, que digamos que había visto, que era de las competencias, cuál era la que más había visto y que había aprendido. Bueno, ella me preguntó cosas. Bueno, resulta que yo me fui para esta época, entonces a esta época ya, bueno, el año pasado,
con toda esta situación de la pandemia, pero el año pasado, allá en esta época, era temporada, entonces estaban recibiendo personal en todas las áreas, hasta de aseo, están recibiendo todas las áreas. Entonces, resulta que, pues porque ya la producción, digamos, ellos no venden, sino que ellos venden como meses antes de sacar la colección, para así mismo saber cuánto más o menos se va a producir. Resulta que a mí me tocó, pues como yo llegué allá y bueno, normal, resulta que usted el primer día, digamos el día de la inducción, el jefe de área no estaba, entonces me tocó con el director. Sí. Él medio me explicó qué era lo que había que hacer, la verdad. Medio me explicó por ahí en lista y todo. Y ese día mis compañeros fueron los que ellos me hicieron la entrevista. Entonces, un rato me colocaron a hacer pedidos, a sacar pedidos. Otro rato me colocaron a hacer una cosa, a separar pedidos. Otro rato me colocaron a hacer un proceso de separación de pedidos, pero es para Levi's. Entonces son pedidos especiales que no tienen el mismo manejo que los otros. Luego me colocaron a limpiar en la bodega. Y, o sea, ellos hicieron la prueba y me tuvieron una semana de inducción, pues. Entonces, ya pues, el tiempo fui ganando cancha y fui aprendiendo otras cosas, ya aprendí ya la parte del sistema y bueno, ya me fui bandeando en otras áreas, en otros campos, pero ahí mismo en la bodega. Entonces, ¿cuál fue que están recibiendo final? Nosotros nos la entrevista más. Entonces, digamos, a mí me tocó con un muchacho y resulta que a mí me tocaba enseñarle a hacer unos manejos de manejar el sistema. Entonces, resulta que, pues, obviamente, pues, antes de eso, él llegaba ya a recepción y hacía la entrevista. Entonces, digamos que los ponían a esperar un rato, ya, pero cuánta paciencia tenían, porque había gente que se iba, que no los llamaban, entonces iban. Entonces, digamos que esa era como la pruebita. Esa era la prueba. Y esa era la pruebita. Los dejaban hasta esperando. Sí, entonces, eso es verdad. Luego ya pues pasaban con Paola, que ya era la de recursos humanos, y ella les explicaba pues los horarios, bueno, y todo. Luego pasaban con área, y él también pues fue con la hoja de vida, preguntaba pues que si comprendía, bueno, y todo eso. Y ya luego, por último, nos pagaban a nosotros el personal. De nosotros el personal lo poníamos a ellos pues dependiendo para lo que necesitaran. Entonces digamos, a mí me decían, no, usted póngalo a que me maneje el sistema. A otro compañero le decían, no, usted póngalo a sacar pedidos, usted va a poner a organizar esta guía, y así. Entonces le medían a uno. Entonces digamos que la prueba era 1 hora. Entonces miraba la actitud, si era rápido, si no era rápido, ¿cómo es que se dice? Cogía las cosas rápido, si no las cogía rápido, caminaba si no caminaba despacio, si era ágil con la mano, si no era ágil con la mano, o había gente que desde que, digamos, en la entrevista le decía a uno, no, ya sabe que no pierda tiempo conmigo, que yo ya vi que esto no es. Había gente que era sincera, le decía a uno, no, más. Entonces, pues uno decía, bueno, entonces, no, pues ya vaya allí a donde tal, y ya ahí para allá, pues ya le pasaban a una otra persona, y así. Yo también había que enseñarle pues a manejar el sistema. Entonces, a mí, pues obviamente el jefe de área antes me dijo a mí qué punto le tuviera en cuenta, ¿no? Entonces, yo le estaba hablando al muchacho, y el muchacho era muy atacado, demasiado atacado, o sea, no se dejaba explicar bien. Entonces, digamos que, sí, ya sé. Entonces, a mí eso me gustó, la verdad. Entonces, No, pues claro. Entonces, yo le dije, vea, si lo soy sincera, a mí ese muchacho no me gustó, porque usted sabe que esto es para manejar el sistema y hay que tenerlo mucho cuidado, porque eso, pues, ahí está como una vulgaridad. Entonces a mí tampoco me gustó eso. Yo le dije, si usted lo acepta, eso va a ser para problemas después. Bueno, él no me hizo caso. Cuando entró, dicho y hecho, tuvo problemas con la muchacha.
todas las trataba mal. Claro. Y yo le dije, a mí que ni se le vaya a ocurrir decirme algo porque yo sí lo voy a insistir hasta que me saquen de Sí. aquí. Que nosotros le hacemos las entrevistas a los nuevos. Ajá. Tuviste como esa experiencia, muy bien. Mira, es que ustedes trabajando en el área, ustedes se vuelven así como pues muy clínicos, muy, por decirlo así, ¿no? Por darle un término. Por ejemplo, yo me acuerdo que ese John Jairo Osa, que era el jefe de bodega, ese bendito era, pues yo creo que él no sabía nada del proceso de selección, pero o sea, yo no sé en la entrevista el que preguntaba, pero en todo caso él venía y se me sentaba y me decía, efectivamente, tenías razón, esa prueba sí que es buena. Le encantaba el bendito Valanti porque coincidía la información del Valanti con lo que él le encontraba por allá. Y mira lo que acabaste de decir, Heidi, sí, es que en esas, lo que hacían allí eran pruebas como de desempeño, como mirar a ver desde el desempeño, primero, pues si conoce como como el proceso, y segundo, es exactamente el tema de la agilidad, eh, la comunicación no verbal, ¿sí? La comunicación verbal también, o sea, tú desde esas pruebas puedes mirar muchas cosas y resultan pues, ser como mucho más eficaces Sí, o más certeras. Sí, tienen más certeza de muchas una cosas. muchacha que ella el día de la entrevista se leyó bien la actitud y todo, y mejor dicho, nosotros dijimos, bueno, esta fue. Cuando al día siguiente, no la veía por ahí sentada y como haciendo presa y como que no. Y yo dije, ay, Dios mío, bendito. Cuando al otro día, pues Eso para entrar había que hacer fila, ¿no? Para marcar huella. Cuando la llamaron a recepción, y yo dije, ve, tan raro. Cuando una le pasaron, señorita, usted no sigue trabajando aquí, usted no sirve. Así. No duró 2 días. Ay, Dios. Más. Y eso eso no debe de pasar. Eso es un reproceso. Eso es una pérdida, como dicen los del primer grupo, una pérdida de tiempo, de dinero, porque es liquidarla, volver a arrancar con selección, volver, ¿sí? Eso no podría pasar. Por eso es que es importante establecer muy buenos filtros, que usted pueda tener la oportunidad. Bueno, digamos, hay empresas que establecen muchos filtros, entonces dicen, bueno, vamos a hacer pruebas, vamos a hacer la entrevista con el jefe inmediato, vamos a hacer con la entrevista con la psicóloga, vamos a hacer la entrevista con el gerente general, luego que hagamos una prueba simulada, luego que hagamos polígrafo. Cuando el proceso se alarga en filtros, muy bueno para nosotros porque tenemos mucha información y digamos que nos logramos ser mucho más claros con esa persona y poderla evidenciar mucho más. Pero el tema con el colocar muchos filtros es el tiempo, ¿no? Es el tiempo, es muchas veces esos procesos tan largos, la gente no espera y cuando uno ya escoge a la persona, pues resultó que es que le resultó otro trabajo por allá. Pero entonces sí, y lo que acabo de decir, Heidi, eso también pasa. Hay gente que enamora, o sea, que ellos saben cómo venderse en el proceso de selección y, mejor dicho, uno cree que es la persona y tiene la actitud, y una vez vinculado, se apaga, no se desempeña de la mejor manera. Entonces, hay que tener cuidado con esas personas. Por eso yo pienso que este tema de validar competencias me parece importante, porque es que esto no te da para, este tipo de preguntas no te da para inventar, o a menos de que sea una persona que tenga pero por más que tenga esa habilidad de inventar no, eso se llama, ¿cómo es que se llaman esas personas que fácilmente, se me fue el término, yo esta mañana lo dije, improvisación, que improvisan, o sea, que ellos no saben y inmediatamente llegan y cogen el tema y improvisan y hablan y enredan con el hablar. Entonces,
terminan como finalmente a veces pegándole. Pero con estas preguntas es muy difícil, porque es que estoy aterrizándolo a algo real, además de que tú no vas a estar preparado para una pregunta como esta, o sea, no vas a estar, la gente no está pensando que en la entrevista le van a hacer estas preguntas a ti, están pensando en la pregunta, no, me van a preguntar por la familia, no, me van a preguntar por la experiencia, pero no están pensando de pronto en este tipo de preguntas, ¿no? A veces, por ejemplo, la gente que no tiene mucha experiencia, uno podría hacer preguntas hipotéticas o teóricas. Entonces uno llega y le dice, pensemos en una situación, pensemos en que en este momento tú vas a manejar un grupo de clientes, pero tú sabes que los clientes no todos son fáciles. Entonces, ¿te imaginarías en una situación donde el cliente se vuelva grosero, se vuelva altanero, y tú cómo manejarías esa situación? Esas son preguntas hipotéticas o teóricas, pero esas preguntas uno las hace cuando la gente no tiene mucha experiencia o no tiene experiencia, y entonces uno le toca pues como hacer esas preguntas donde hipotéticamente te llevo a pensar en una situación y tal vez podría yo validar ese comportamiento. Pero de lo contrario, yo lo aterrizo a la experiencia. Yo inmediatamente te ubico en la empresa y te digo, bueno, ¿usted se acuerda cómo es que usted me decía que usted trabajaba ya en la empresa de esta manera, de esta otra, tenía un equipo de trabajo? Bueno, ¿y cómo era el tema de trabajar con el equipo? Acuérdese que el equipo a veces no es fácil manejar personal. Bueno, yo me lo voy metiendo. Entonces, es tratar de que esa persona me dé toda la información necesaria para yo poder validar si esa persona efectivamente en su desempeño va a lograr esa competencia o ese nivel de competencia que necesitamos, ¿sí? Muchachos, yo les comparto esto que están mirando en pantalla. Esto es lo que les dije del documento donde establezco, por ejemplo, este es un ejemplo de la entrevista por competencia. Hay unas competencias allí especificadas y al frente establezco unas posibles preguntas con respecto a esas competencias, ¿sí? Igual en la parte inicial pues está como el paso a paso de la entrevista y están también las posibles preguntas que ustedes pues podrían hacer, ¿no? Bueno, con la parte de la inducción, digamos que ya desde el proceso de selección, esos son como los puntos fuertes o álgidos en ustedes, ¿sí? Que ustedes de pronto tienen intervención. Ya la toma de decisiones, si usted, por ejemplo, estuvo muy vinculado en el proceso, pues usted lo llamarán y miraremos de pronto, pues cuál fue el mejor, dependiendo de todos los filtros que se establezcan, y se toma la decisión. Acuérdense que en el proceso de selección el último filtro que determina si ese es el candidato o no es el examen médico de ingreso, ¿no? Y en los logísticos, el examen médico de ingreso ocupacional, uno mira si la persona, por ejemplo, no tiene desviaciones de columna, no tiene todo ese problema. Entonces, si lo tiene, inmediatamente uno pasa a mirar en la lista cuál es el que venía aquí atrás, ¿no? Entonces, si esta persona tiene un problema que en definitiva a mí me va a generar un problema o una posible enfermedad profesional una vez vinculado, entonces yo no lo contrato y sigo con el de atrás. Sí, el de atrás entonces tiene otro digamos, es el que mejor le pone en todos los filtros que se estableció y contrataríamos a la otra persona. O sea, ese es el último filtro que determinaría la decisión. Con la inducción, contame, Eddie. En cuanto a lo que se dice de los filtros, por lo menos mi papá hizo una entrevista y pues obviamente primero después de la convocatoria y eso, y luego lo llamaron a hacerle unas preguntas, luego le enviaron unos test. Eso eran un poco de preguntas, eso se sentó toda una tarde a hacer unas preguntas ahí, eso había que por medio de una plataforma. Ya luego el martes le tocó ir a hacerse los exámenes médicos y hoy lo llamaron para hacerle
una visita domiciliaria Ajá, virtual. sí. Y ya eso era como lo último, o sea que si no hubiéramos estado en pandemia, le hubiera tocado, digamos, a la persona hacer la visita directamente a la casa. Ajá, sí, sí, es otro filtro la visita domiciliaria, ¿no? Y se hace ya al final también porque se hace solamente con los últimos, con los que van quedando allí como ya con los mejores puntajes o los mejores evaluados. Eh, pero en ese examen médico ocupacional, yo lo que quiero resaltar es que es muy importante, ¿no? O sea, una empresa que no haga el examen médico ocupacional, es muy riesgoso el asunto de vincular el personal sin tener claro algunos aspectos de salud, pues que digamos que previenen un poco el asunto de más adelante problemas de incapacidad, digamos, de tener que yo reubicar a esa persona porque no puede continuar con esa labor. Se vuelve un tema desgastante y complicado. Por eso el examen médico ocupacional me parece importantísimo, además de que previene muchas cosas. Muchachos, con el tema de la inducción, pues digamos que yo había abierto estas diapositivas desde un grupo que también expuso el día de hoy, y las abrí porque pues cuando el grupo de Diana pues arrancó hablando de desarrollo, del entrenamiento, yo dije, bueno, pues si no hablan específicamente de la inducción, pues ahí miramos a ver cómo desde aquí podemos resaltar algo. Pero ellas lo hicieron. Yo quiero darle mucha importancia, todos los procesos son importantes, pero yo no sé por qué el proceso de inducción no le dan la suficiente importancia que deben, ¿sí? Piensan que las personas pueden, imaginen lo que yo les dije en selección, yo le elevo la expectativa, yo lo motivo a esa persona y yo le estoy vendiendo una empresa sin engaños, ¿no? Le estoy vendiendo, digamos que yo le proyecté una empresa maravillosa, ¿sí? Si llega el proceso de inducción, esa misma expectativa y esa misma motivación y esa empresa maravillosa tiene que continuar, ¿sí? Porque si yo llego y en selección me ponen a que es que venga, siéntase aquí al lado y míreme a ver qué es lo que hago, eso no es una inducción, ¿sí? Eso sencillamente, créanme que la motivación se va al suelo, la expectativa se va, mejor dicho, ¿a dónde? Digamos que se va a sentir engañado porque va a decir, bueno, ¿a dónde está la gran empresa que me pintaron la primera fase? ¿Sí? Eso desmotiva mucho y es motivo de rotación de personal. Hay gente que por no recibir un buen proceso de inducción se desmotivan y deciden pues retirarse. Digamos que en el indicador de rotación es uno de los aspectos a tener en cuenta. El proceso de inducción, así como lo hablaron las compañeras, es importante que ustedes sepan que en el paso a paso, digamos que voy a tomar como referencia esto, existe una inducción general y una inducción específica y una evaluación y un seguimiento de esa inducción. La inducción hay que dedicarle un tiempo, hay un tiempo porque estamos hablando que la inducción general, usted va a hablar de la empresa, va a hablar de esa misión, de esa visión, de esos valores, de ese reglamento interno de trabajo, pero no es, digamos que la invitación ahora es como tratemos de mirar a ver cómo manejamos una inducción que la gente logre apropiarse de esa información de una manera diferente a que si yo lo siento todo un día escuchar la misma información o de pronto como nos comentaba la compañera, no sé cuál de ellas me decía, me pusieron a leer, ¿sí? Me pusieron a leer, creo que era el reglamento o era las funciones, bueno, o no, creo que era los conductos regulares o disciplinarios. ¿Me recordás qué era? Era creo que Alexandra la que nos contaba eso. Y que era una cosa larguísima. Claro, ustedes ven el reglamento interno es una cosa larga, larguísima. O sea, eso mejor, no sé qué tan
qué tan apropiado puede ser que usted se lea todo eso y qué tanta información se le quede, ¿sí? Entonces, los de gestión humana somos llamados a replantearnos esa inducción y mirar de qué manera podemos hablar de la información, pero que a la gente se le quede esa información y que logre... yo a ustedes les mostré un video de Heineken, ¿cierto? De la entrevista o no, en donde hay una entrevista y unos candidatos que llegan y entonces hacen unas pruebas simuladas también en medio de las preguntas y de pronto miran la reacción de la gente. Al principio no les mostré un video de Heineken o les relacioné en una guía ese video. ¿Me recuerdan o no lo recuerdan? Bueno, hay un video, digamos que de Heineken, de la parte de inducción, y ellos, por ejemplo, su misión, ellos lo mezclan con el recorrido de la empresa. Entonces ellos llegan y cogen a la gente, le dan el recorrido por la empresa y por toda la planta, les muestran el proceso y el paso a paso de cómo la cerveza, bueno, la embotellan, cómo todo el proceso. Y al final, digamos, al mediodía o algo, hay una invitación a comer, donde ellos degustan la cerveza, mira, está la cerveza así, está la cerveza así, ta. Yo pienso que esa es una muy buena manera de que la gente se le quede grabado qué hace la empresa, ¿no? Ya estamos hablando de la misión. Estamos hablando de que de una vez unimos el recorrido ahí, ¿sí? Entonces, es como tratar de eso, ¿no? Pero esa información es vital, es muy importante que usted le diga a la gente dónde está parado, en qué empresa está, el quiénes somos, el para dónde vamos, digamos que los valores internos están muy relacionados con esa cultura organizacional, en qué espacio es que vamos a estar, ¿sí? Cosas básicas y que uno dirá, no, pues que no están, que son elementales, pero que son vitales, que usted sepa en el recorrido dónde están los baños, si hay un espacio en donde usted pueda almorzar, donde usted pueda desayunar, dónde está su área de trabajo, su puesto de trabajo. Esas son cosas importantes, ¿no? Que usted no puede dejar pasar. La inducción específica está amarrada totalmente o vinculada al primer proceso. ¿Yo de dónde saco la información de tus funciones? Pues de allá, del descriptivo, del perfil del cargo por competencias. Hay otro documento que no lo vimos y es el manual de funciones, pero digamos que está muy de la mano y muy similar con toda la información que construimos inicialmente. O sea que es de allá que sale esa información. Y si ustedes se acuerdan, en los descriptivos, en el documento básico que yo les mostré, un formato básico que trabajamos, en los descriptivos hay un pedazo donde hablan de las condiciones del ambiente de trabajo. Y ahí establecen qué tanta la persona pues va a estar adentro de la empresa, afuera, cuáles son sus herramientas de trabajo para poderse desempeñar bien, cuáles son los riesgos, cuáles son las posibles enfermedades profesionales que ustedes, ¿sí? Esa información es importante para seguridad y salud en el trabajo porque ellos empiezan a trabajar todo ese tema de todo el tema de, mira, estas son como ustedes estaban hablando, las salidas de evacuación en alguna eventualidad, mira tu puesto de trabajo, mira tus herramientas, mira tu silla que está a la par con, ahí entra seguridad y salud en el trabajo también a la parte de la inducción. Esta parte de la inducción específica, ustedes están vinculados, o sea, allí nuevamente el área se involucra, el jefe de área o ustedes como integrantes del área, por ejemplo, logística, ustedes tendrán que apoyar la inducción específica. Y tal vez como nos contó Heidi, también yo necesito el apoyo de ustedes en el entrenamiento de la gente, cuando vayan a manejar, no, que es que necesita manejar el montacargas para desplazarse, ¿sí? Entonces, necesitamos apoyarnos en ustedes para que ustedes hagan el respectivo entrenamiento y digamos
que de la inducción vamos a ir enlazando ahí el mismo entrenamiento que requiere esa persona. Una vez se termine este tipo, o sea, de que yo le entregue toda esta información a los candidatos, pues yo tengo que evaluar, porque acuérdense que calidad, cuando la empresa viene a hacer la auditoría, ¿qué vienen a mirar? Vienen a mirar, primero, que si en selección hay una solicitud de personal, es decir, una requisición. En esa requisición se establece cuándo inició, cuándo se hizo la solicitud y cuándo se entregó el personal. Se establece también calidad, entra a mirar, o sea que si se cumplió ese indicador de entrega de personal a tiempo. Se mira si se hizo un debido proceso, es decir, si hubo pruebas, si hubieron entrevistas, si hubieron todo eso, o sea que la carpeta esté completa. En contratación, pues que estén todos los documentos ahí relacionados, que esté todo ese tema de seguridad social al día, ¿cierto? Con todas sus afiliaciones. Y ya ahorita que hablo de las afiliaciones, ojo con la ARL es de las primeras afiliaciones que uno hace en gestión humana porque es la que nos demora, o sea, para su activación se demora 24 horas. Es decir, que si yo necesito el personal hoy, los de gestión humana debieron de haber contratado, o sea, debieron de haber afiliado la ARL a esa persona 24 horas antes para poder yo disponer de esa persona en ese momento, ¿sí? Y calidad viene a la inducción y dice, bueno, ¿dónde están los formatos de asistencia de que existió por un proceso de inducción? ¿Dónde está la evaluación que usted hace al final, en donde usted corrobora que toda la información que le dio al candidato, pues la recibió y la persona se apropió de ese conocimiento y dio cuenta de eso? Donde aparece su firma y que si más adelante llega a pasar algo, no, pero es que nosotros en inducción le dijimos, ¿sí? Pero es que usted se le dijo que en el reglamento interno de trabajo habían faltas graves y leves y que las faltas graves son estas. Luego entonces las consecuencias son de que usted tiene que, ¿sí?, ir a gestión humana, hacer los descargos, pasar un memorando, bueno, hacen todo, digamos, el tema disciplinario, pero eso lo tiene que saber esa persona. Entonces, muchachos, digamos que ya para cerrar con estos dos primeros procesos, tanto el uno como el otro es muy importante, pero yo necesito que ustedes miren que los dos procesos están vinculados a ese primero, o sea, toda esa información que hicimos inicialmente, o sea, que hicimos todo lo del perfil y todo eso, están vinculados y amarrados a eso. Y que a partir de la información que yo relacioné atrás, yo puedo darle vida a estos dos procesos, ¿sí? O sea, yo puedo fácilmente organizarlos y puedo darle ejecución. Y la mejor ejecución, porque entonces no nos vamos ciegos, nos vamos con una persona con un perfil idóneo, con una persona que vamos a contratar muy ajustada a las necesidades de esa empresa, ¿sí? Y no es seleccionar y no es buscar gente así que porque es que me cayó bien, que es que hay gente que no, es que yo tengo un ojo clínico y entonces yo selecciono por energías, entonces el que me da buena vibra, ese es. No, la cosa no es así, no es así tan fácil. Tenemos que hacer un proceso de selección, deben de haber unos filtros, debe de haber una manera de, ¿sí?, para yo luego vincular ese personal y hacerle un proceso de inducción como debe de ser. Una inducción que tenga toda la información que el candidato necesita para continuar en esa empresa vinculado con la misma motivación y expectativa que yo generé, ¿sí? Listo, muchachos, no sé si tienen preguntas, algo más que comentarme con respecto a estos dos procesos. Yo, como les digo, ahorita les comparto pues la grabación, me estoy demorando un poco en enviarles el correo con la grabación porque se me está demorando mucho el descargarlo y el subirlo a YouTube, pero les llega la grabación y les voy a relacionar
ese documento donde están las posibles preguntas y la estructura que usted tendría que manejar en la entrevista, ¿sí? Para que la tenga en cuenta. Profe, Contame. yo tengo una Michelle. pregunta, pero es de acuerdo a la plataforma. Es Sí, que contame. la vez o sea, la vez que teníamos que subir el formato 8, el 7, el 8 y el 10, se subieron dos links, ¿no? O sea, yo ya lo subí los 4 archivos, pero pues en un solo link, el otro link quedó libre. Y lo mismo Sí. pasó con el link que acabo de subir para esta exposición. Tuviste dos links. Sí. Entonces era para preguntar que si lo subimos en un link y el otro queda vacío, ¿no hay problema? No, no hay problema, Michelle. Y yo ya caí en cuenta qué es lo que está pasando, porque se me está generando dos enlaces, porque yo estoy creando la evidencia en la carpeta, ¿cierto? Dentro de la carpeta, pero también cuando yo genero el anuncio, no genero el anuncio, sino que le coloco evidencia. Entonces, cuando yo le coloco evidencia, inmediatamente es como si me habilitara otro espacio. Yo creo que me di cuenta hoy de eso. Pero no te preocupes que yo cuando yo voy a revisar en plataforma, yo reviso por todos los lados. O sea, yo me meto desde el anuncio, me meto desde la carpeta. Si yo no encuentro en la plataforma, por ejemplo, me voy para el Drive y miro. Si yo no encuentro en el Drive, me voy a mirar el correo. O sea, me toca hacer como toda una revisión por todos los lados para ver dónde están las evidencias y contarles, ¿no? Porque la idea es como irles mostrando a ustedes, mire, esto es lo que he encontrado, ustedes están al día o no están al día, o de pronto ustedes lo que pasó la otra vez, ¿no? Entonces me decían, no, pero es que yo sí las subí, ¿cierto? Y de pronto yo no las miré o se me pasaron, entonces pues ya empezamos a validar, a validar, a validar esa información. Ok, Entonces no se profe, preocupen muchísimas por eso. gracias. Bueno, Yo sí subí, yo la verdad, como yo dije poco de carpetas, lo subí en todos los enlaces porque también tenía la misma duda. Bueno, Heidi, no hay problema. Igual vamos a calificar. Eh, ahorita uno de ustedes me estaba preguntando pues por WhatsApp, creo que es Andrés, sí. Me estaba preguntando pues que pues falta la calificación de las plataformas, sí. Ustedes, por ejemplo, el diagnóstico ya lo validamos en el Drive y ustedes lo tienen, pero entonces me falta en la plataforma ingresar y colocar la respectiva calificación allí. Posiblemente este fin de semana lo aprovecho para hacer eso, porque yo creo que ustedes ya casi se van, ¿cierto? Yo estoy viéndolos como en temas de patrocinio, Profe, apenas estamos comenzando. ¿de apenas están comenzando? Vamos por el segundo trimestre. Nosotros terminamos etapa Yo en dije cuando septiembre del otro año. bueno, bien. No, pensé que se estaban yendo porque estaban hablando mucho del patrocinio de César. Yo dije, ay, ¿será que ya se van? Pero no. Entonces, este fin de semana me pongo juiciosa pues como a mirar lo de la plataforma para que ya quedemos como allí ok con esas evidencias y ya esto sería como lo último, las exposiciones, ¿no? Las exposiciones son como lo último en la competencia. Recuerden que nosotros terminamos, pues esta competencia está para hasta el 4 de septiembre, que es viernes, pero pues como nos pasamos al jueves sería hasta el 3. O sea que el próximo jueves, sí, que es 27, miramos, por aquí tengo abierto miramos el proceso para recompensar a las personas, el proceso para desarrollar a las personas, capacitación, entrenamiento, y yo le invito a ese grupo 5, que es el desarrollo de personas, también que ojalá lo pudiéramos manejar dentro de 8 días, para que solamente nos quedemos el 3 con la última exposición, que es la de proceso para retener, y es un poquito amplia, por eso le voy a dar como más tiempo y más espacio a esa, porque es manejar todo el tema de seguridad y salud en el trabajo, pero también el tema de bienestar, ¿sí?
Entonces, vamos a tratar de que dentro de 8 días salgan esos 3 grupos allí para que avancemos en los temas. ¿Les parece? Ah, listo. Sí. No, y además, mira la hora. Hoy sí nos ampliamos bastante. Bueno, muchachos, pues no sé si tengan otra pregunta, algo más que decir. O ya dentro de 8 días pues nos volvemos a conectar y me comentan pues cualquier cosa, ¿no? Creo que del primer punto yo miro, sí, el primer punto yo lo abarqué con lo que comenté, creo que toqué los puntos que de pronto sus compañeros hablaron y que teníamos pues que como ampliar un poquito más allí la información. Pero las exposiciones muy bien elaboradas, digamos que es una información muy coherente y muy enfocada a lo que es el proceso. Muy bien, entonces, si no tienen preguntas, les agradezco mucho por su participación, por el estar conectados aquí. Ya les comparto la información por correo y nos vemos, si Dios quiere, dentro de 8 días. En este mismo horario. Bueno, que descansen. Hasta luego. muchas gracias. Que estén muy bien. Voy a parar la grabación.